Llegó el momento de la reflexión, llegó el momento de El Mural del Alma en este momento aquí. Y por los próximos minutos vendrán reflexiones con estilo propio como solemos hacer a través del canal de YouTube, donde ustedes ven a su servidor todos los días en Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook, en todo lado, en todas las plataformas de audio. Nos encuentran como El Mural del Alma. Soy David Fernando Higuera, su anfitrión. Qué privilegio, qué placer para mí estar entre ustedes, los que escuchan y ven cada uno de estos episodios. Recuerden que todos los jueves a las 7 de la mañana, hora de Colombia, presentamos reflexiones. No son las mejores si las comparamos con grandes oradores o grandes coaches, pero quiero ofrecer una alternativa para hablarle de Dios, no como se hace en un lugar de adoración, sino como cuando yo le invito a una cafetería o usted me invita a la sala de su casa a degustar un delicioso café, disculpen ese ruido, a disfrutar de un postre, de un pan, de unas galletitas y hablamos de todo un poquito. Y bueno, en esa dinámica le explico y le presento a un Dios que, siendo Dios, como he dicho siempre en los últimos episodios del mural, pues es un Dios humano que está cercano a mí, a cada uno de ustedes. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Gracias por compartir cada uno de los episodios, por compartir las plataformas, por compartir el canal de YouTube. Ustedes no tienen que pagar nada, ustedes no tienen que hacer nada más sino escuchar y ver de principio a fin cada uno de los episodios. Eso me ayuda un montón a continuar con esto adelante. Gracias. Agradezco que comenten, siéntanse en la libertad de comentar, de darle like o dislike a este contenido, porque eso nos va a permitir afinar cositas, porque no solamente El Mural del Alma se trata de un muchacho, de un tipo que hace reflexiones, sino que ustedes también hacen parte de esto, contribuyendo, dando me gusta, opinando, comentando. Siéntanse en la libertad de hacerlo desde la tolerancia y el respeto, por supuesto, y nosotros con mucho gusto tomamos nota. Bienvenidos al Mural del Alma, bienvenidos a un nuevo episodio. Ok, familia, momento entonces de presentar otra de las reflexiones. Yo tengo un PDF secreto con reflexiones, pero cuando pido ayuda de mi inteligencia artificial, la IA me sorprende con unas temáticas bastante interesantes. Entonces dije, bueno, vamos a echar mano de la IA en esta temporada, lo que queda de cuarta temporada, para ver con qué sale. Pues amigos, el episodio de hoy me encantó mucho. Y es de esas reflexiones o esos episodios para filosofar, para pensar un poquito. Este episodio se titula Cuando el silencio habla más claro que las palabras. Esto podría ser parte de un mural extra, que les recuerdo, el mural extra, como el nombre lo indica, son episodios fuera del canon del mural, son extras. Y en el mural extra hay una sección que se llama Secretos para Nadie. Pero vamos a ponerla en el canon estándar del Mural del Alma. Cuando el silencio habla más claro que las palabras. La inteligencia artificial me sugirió una historia ficticia que dice más o menos así. Cada tarde, don Elías se sentaba en el mismo banco de piedra frente al río. No hablaba con nadie. No llevaba celular, solo observaba. Los vecinos decían que estaba triste, que había perdido a su esposa hace años. Pero él no parecía ni triste ni alegre, solo presente. Un día, un joven se le acercó y le preguntó, ¿por qué viene aquí todos los días? Don Elías sonrió con calma y respondió, porque aquí nadie me interrumpe. Y cuando nadie me interrumpe, puedo escuchar lo que realmente importa. El joven se quedó en silencio y por primera vez entendió que no todas las respuestas vienen con palabras. ¿Ah? Qué interesante esto, ¿eh? Vamos a hablar de algo que rebasa nuestra lógica y es el silencio. Entonces vamos a hacerlo en la misma dinámica que hemos venido haciendo en estos últimos episodios.
vamos a hablarlo filosóficamente, vamos a hablarlo con frases de especialistas en la materia, con versículos bíblicos y con cosas que siempre Dios me pone. Yo hago una planeación basada en la IA, le digo lo que quiero y la IA me genera, pero al final de cuentas, amigos, esto me fascina. Dios me cambia el libreto, me fascina, me encanta. Dios es el carril por donde pasa el tren llamado el mural del alma. Yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de hacerlo. Hay 3 reflexiones muy interesantes. Primero, el silencio no es ausencia, es presencia sin distracción. Repito esa frase, el silencio no es ausencia, el silencio es presencia sin distracción, como la quietud, ¿no? Otra, en una cultura que premia la velocidad y la expresión constante, el silencio se vuelve un acto de resistencia espiritual. De vuelta, en una cultura que premia la velocidad y la expresión constante, el silencio se vuelve un acto de resistencia espiritual. ¿Qué interpreto yo de esto? Pues es ese momento donde estoy guardado y como el mural del alma tiene esa esencia de Dios, pues estamos envueltos en esa sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 90, verso 1, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en medio de la velocidad, de la inmediatez, de todo rápido, comida rápida, investigaciones rápidas, todo rápido, y de estar hablando y comunicando, en medio de eso se hace falta el silencio. Clave. Otra, escuchar no siempre implica oír sonidos. A veces es permitir que lo profundo emerja sin interferencias. De vuelta, escuchar no siempre implica oír sonidos, que es lo común. A veces es permitir que lo profundo emerja sin interferencias, el silencio. Oigan, tan así que los silencios son importantes que en la música los silencios son claves. Entre las figuras musicales hay una que se llama silencio, que cuando el músico, el ejecutor, ve el pentagrama y ve la figura del silencio, sabe que tiene que parar de emitir su sonido melódico o percusivo. Y la música es importante. Me llaman la atención algunas canciones, gospel o no gospel, o gospel y comerciales, sobre todo aquellas que tienen esos silencios, que crea como ese impacto, como que en algunos momentos es quietud, incertidumbre, como en otros momentos es el preámbulo al hype del coro, un coro alto para cerrar una canción, en fin, los silencios son exquisitos, amigos. Miren una cuestión acá, miren una cosa, el banco de piedra no era solo un lugar físico, era un altar invisible donde el alma se encontraba consigo misma, aduciendo a la historia, ¿no?, que la IA me sugería, ¿no?, que estaba don Elías sentado en el mismo banco de piedra frente al río, no hablaba con nadie, no llevaba celular, solo observaba, ahí se quedaba. Después de la muerte de su esposa, ahí estaba en ese lugar tranquilo. Ahora, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los especialistas sobre la quietud? ¿Qué dicen los expertos sobre el silencio? La psicóloga en énfasis transpersonal, la doctora Lucía Ramírez, dijo esto. El silencio es una herramienta terapéutica poderosa. Permite que el inconsciente se exprese sin censura. En él, muchas personas descubren verdades que no sabían que llevaban dentro. Repito, frase de la doctora Lucía Ramírez. El silencio es una herramienta terapéutica poderosa. Permite que el inconsciente se exprese sin censura. En él, muchas personas descubren verdades que no sabían que llevaban dentro.
A veces uno necesita desconectarse del ruido, de la rutina, del ruido citadino, incluso desconectarse de los aparatos, ¿no? Desconectarse del celular, desconectarse de los equipos electrónicos. Hace algunos años me pasó algo similar. Mi esposa, yo junto a mis suegros y mis cuñados, íbamos a un lugar en Tasco, municipio del departamento de Boyacá, en Colombia, llamado La Laguna del Oro. Y creo, ¿no? De pronto lo estoy confundiendo con otro lugar. Pero creo que no había mucha conexión de datos, no había conexión de celular. Ahora apenas para las llamadas. Pero no había red, no había internet, no había datos. Y obviamente el llegar a la Laguna del Oro, que está a unos metros bien arriba del nivel del mar, fue fantástico. Fue extenuante porque son montañas, son cerros, pero ver esa laguna tan clara, tan azul, tan cristalina, es espectacular. Es uno de los lugares que yo me acuerdo en este momento que traen esa quietud. De niño, yo cuando vivía en un barrio llamado Los Álamos, aquí en la ciudad de Duitama, ese barrio está en la parte sur de un cerro al que la gente le llamó el Cerrito Encantado. Y yo recuerdo que para una época como por ejemplo agosto, estamos en agosto al momento en que estamos produciendo este episodio, si no era con cometa, pero yo me subía allí al cerro y yo me paraba en la parte sur de ese cerro y pues ahí tenía la vista de gran parte de mi ciudad y ese era mi lugar bonito, era un momento maravilloso. En algún momento cuando yo salía a montar bici, yo hacía un circuito desde el lugar donde estoy recorriendo algunas veredas de Santa Rosa de Viterbo, que aunque ustedes no lo crean, bueno, si ubican la parte sur de Vitama, colinda con zona rural de Santa Rosa de Viterbo y con una vereda del municipio de Nopsa llamada Dichó. Y cada uno de los parajes es bonito, es un, es un recorrido muy excelente, sobre todo para montar en bici, es fantástico y llegar a esos lugares, a esos puntos. Me detengo en algunos parajes y yo me detengo en los límites entre Dicho y una de las veredas de Santa Rosa, que es como una parte alta y ahí se ve toda la autopista que conduce hacia los municipios de Nopsa, se ve a lo lejos Tibasosa, se ve la ciudad de Sogamoso y otros parajes. Y yo me paro ahí y es fantástico. Tengo que volver a mis rodadas en bicicleta. No lo hacía desde el momento del accidente, pero ya vamos a ver si tenemos oportunidad en otra ocasión. Pero al punto en que voy es que en esos momentos de quietud, uno como que se desconecta y uno como que entra en ese relax, en ese momento de quietud, en ese momento de ver todo lo que Dios ha creado y sobre todo hallar paz interior, paz en el corazón. El profesor Andrés Cifuentes, volviendo a las opiniones de los especialistas, filósofo y escritor, dijo esto: el ruido nos distrae, pero el silencio nos conforta. Por eso muchos le temen, o sea, le temen al silencio, ¿no? Pero quien lo abraza encuentra una forma más honesta de vivir. Eso dijo el profesor Andrés Cifuentes. Otra vez, el ruido nos distrae, pero el silencio nos conforta, o nos confronta más bien, corrijo. El ruido nos distrae, pero el silencio nos confronta. Por eso muchos le temen, pero quien lo abraza encuentra una forma más honesta de vivir. Miren eso, el silencio confronta. Nos hace examinarnos qué estamos bien y qué estamos mal. Y lo que estamos mal, pues a hacer corrección pertinente. Tremenda frase, ¿no? Y una última frase. El pastor Samuel Ríos, un teólogo bíblico, dijo esto: Dios no siempre habla en tormentas. Ya les he hablado de la importancia de las pruebas para nosotros en otros episodios, ¿no? Pero aquí el pastor Samuel Ríos dice esto: Dios no siempre habla en tormentas. A veces, como con Elías en el monte Horeb, su voz llega como un susurro apacible.
El silencio también es un lenguaje divino. Repito, Dios no siempre habla Dios no siempre... Ay, Dios mío. Disculpen ustedes. Dios no siempre habla en tormentas. A veces, como con Elías en el monte Horeb, su voz llega como un susurro apacible. El silencio también es un lenguaje divino. Les pongo en contexto. Elías estaba clamando a Dios, buscando respuestas. Entonces, medio me acuerdo de cómo era el pasaje, ¿no? Vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino el viento, pero Dios no estaba en el viento, pero hubo un silbo apacible y ahí estaba la voz de Dios. ¿Sí? Aquí va una cuestión muy tremenda y que quiero transmitírsela tanto para aquellos que profesan la fe de Cristo como los que no tanto o lo hacen de forma religiosa o tradicional. Quiero que me escuchen. Nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, nuestra mente está adoctrinada para siempre tratar de escuchar una respuesta de Dios, una respuesta, qué sé yo, a través de un cura, de un pastor, de las Sagradas Escrituras, pero no entendemos. Y uno le pide a Dios, Dios, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y él callado, callado. Pero el silencio bendice tanto al ser humano que ama a Dios, más que un sí o que un no de Dios. Fíjese que cuando estaba leyendo la reflexión hace un momento, Dios me trajo a mi mente la canción El sonido del silencio, gran canción de Alex Campos. Y voy a tratar de acordarme un poquito de la canción, ¿no? El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, de sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Sí? O sea, a veces, como les digo, estamos mal acostumbrados y queremos que Dios nos hable de alguna manera y cuando Él no habla de ninguna forma, uno piensa que Dios lo abandonó, pero no, eso no es cierto. Él a veces calla de amor por nosotros y Él se toma su tiempo para traer respuestas. Por eso, Alex decía, eres tú mi compañía en esta oscura soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me... Ay, Dios mío, se me olvidó. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad y aunque pase 1000 silencios, pronto sé que me hablarás. O sea, está esa esperanza de que aunque Él se calle, llegará un punto en que Él va a hablar. Primera de Reyes 19:12. Vamos con la Biblia. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Eso era lo que yo les hablé hace un momento. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nuestra alma está tan atribulada y tan angustiada como que, pero hay que ordenarle al alma, alma, cálmate. Dios está en control. Dios está en la nave piloteándola. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y el último pasaje, Isaías 32:17. El efecto de la justicia será paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La quietud. El silencio a veces es clave. Hay tiempo de vivir entre el ruido, pero también se hace necesario los momentos de silencio y de quietud. En esta temporada, cuando hay veces que estoy solo aquí en casa, porque mi esposa cuida de mi suegra que falleció hace algún tiempo atrás, al momento en que estoy grabando esto, pero queda mi suegro que queda solo en aquel lugar. Y cuando no es mi esposa,
que acompaña a su Padre, somos nosotros en algún momento que le acompañamos también. Pero cuando estoy solo, el silencio es bueno, porque el silencio me permite escuchar a Papá Dios, el silencio me permite clarificar cosas, el silencio me permite ser estratega, el silencio me permite disfrutar de lo simple. Yo vivo en un sector que está en los límites entre lo urbano y lo rural. Y cuando a veces yo quiero ir por ahí a la zona rural, a la vereda que colinda con el conjunto residencial donde vivo, es maravilloso y me gusta hacerlo en bicicleta porque yo miro los paisajes, me quedo quieto, me quedo pensativo y disfruto, me desconecto. Me desconecto. Y eso hace falta. Conclusiones. El silencio no es vacío, amigos. Es espacio fértil para el alma. Por todo lo que les dije en este episodio. Otra, escuchar el silencio es aprender a convivir con uno mismo, sin máscaras ni distracciones. ¿Cuánto hace falta, no? En tiempos de ruido hay que buscar un banco de piedra, un lugar de quietud. Eso puede ser el acto más espiritual del día. Entonces, hoy no le tema al silencio, amigos. Si ustedes se atreven a buscarlo, si ustedes se atreven a escuchar el silencio, porque el silencio se escucha, se percibe, puede que ustedes descubran, como yo, que Dios ya nos estaba hablando. Solo que no habíamos hecho silencio para oírlo. ¿Cuántas de las veces nosotros, y no estoy diciendo que orar sea malo, no, pero hay veces que nosotros convertimos nuestras oraciones en monólogos? Iba a decir monúmeros. No, monólogos. Es decir, Señor, ayúdame, necesito esto. Y Él escucha, claro, y Él concede las peticiones del corazón. Pero amigos, tomémonos un momento para escucharlo a Él. ¿Y cómo escucho hablar a Dios? ¿Cómo sé que Dios me habla? Señales. Un cura, un pastor, la Biblia, un consejo sabio, en fin. Dios y su Espíritu Santo con esa habilidad y esa especialidad de, en múltiples formas, transmitirnos mensajes, pero cuando se trata del silencio, Él también habla a través de eso. Entonces, amigos, siempre es bueno, y bueno, ya uno se acostumbra bajo el ruido, las circunstancias y todo esto que nos rodea y sobre todo los que vivimos en ciudad. Pero amigos, hace falta la desconexión. Mi desconexión es montar en bicicleta cuando estoy aquí en mi ciudad, pero cuando estoy en la tierra de mis ancestros es estar en esa casa grande, ir por las veredas, mirar los paisajes y lograr esa desconexión. Eso también, amigos, hace mucha falta. No solo es una conexión con la naturaleza y ni es una cosa mística, sino que es una conexión con uno mismo, pero sobre todo es decir, gracias Dios porque mira, se me había olvidado qué tan grande y maravillosa es tu creación. Gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy. No tengo muchas cosas, pero tengo lo necesario. Tendré muchas más cuando tú dispongas y veas que estoy listo para recibirlas. Y sobre todo, Señor, mira, estoy en una situación difícil, una situación de salud, de pareja. Perdí a un ser querido porque falleció, lo que sea. Señor, háblame. Él a veces habla, otras veces no. Pero cuando Él no habla, yo creo que uno siente una paz tan bonita como si el mismo Dios lo abrazara a uno. Y eso, amigos, en un momento determinado habla bastante y nos da a entender de la compañía de un Dios maravilloso que siempre, siempre está al lado de nosotros. Así que amigos, la rutina es buena, pero también a veces hace falta el momento de quietud, a veces hace falta el momento de estar en silencio, en quietud, esperando que Dios nos hable o que a veces Dios no nos hable. Pero recuerden, amigos, a veces Dios calla porque Él se toma su tiempo para hablarnos, para explicarnos cosas, para tratarnos de comunicar algo. Así que, amigos, si Dios no le habla a usted ni me habla a mí, sepan que no es porque nos abandonó. Él simplemente quiere llamar nuestra atención, que nosotros callemos y lo escuchemos a Él
y que tengamos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier situación, la cual nos va a sacar adelante. Es como la estamina, la batería cargada que necesitamos para poder seguir luchando y enfrentando la vida de una u otra manera, pero siempre, siempre con la ayuda de Dios. Entonces, cierro con la frase del coro de la canción de Alex Campos, el sonido del silencio. Aunque pasen 1000 silencios, pronto sé que me hablarás. Hay tiempos para hablar y ser escuchados, pero hay otros momentos para callar y escuchar lo que Papá Dios nos quiere decir, o para simplemente tener momentos de paz. Mi nombre es David Fernando Higuera. Termina el episodio de hoy del Mural del Alma. Gracias por seguirme, por escucharme, por verme, por compartir, por escuchar de principio a fin estos episodios. Les agradezco un montón. Los invito al próximo episodio, como cada jueves, 7 de la mañana, hora de Colombia, para juntos escribir en esto que se llama El Mural del Alma. Chao.